Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Y abrimos este segmento con el doctor Eduardo Fine, quien es médico y bueno, ha sido preparado y formado en constelaciones familiares con Bert Hellinger. Y ha sido también docente del Centro Bert Hellinger desde el 2002 al 2009 y actualmente está trabajando de forma individual. Hace constelaciones individuales, es una técnica que él ha desarrollado y esta técnica que desarrolló la está trabajando en cuestiones justamente que en grupo no se pueden trabajar. Él nos va a estar acompañando, va a estar hablando con nosotros en el día de hoy y bueno, muchas gracias Eduardo por estar. Muchas gracias Sebastián. Hablemos un poco acerca de lo que es este tipo de constelación familiar, sobre qué temas aborda y en qué se diferencia con la constelación familiar en sí. En principio hay que entender que los principios que se trabajan tanto en constelaciones, con los que se trabaja tanto en constelaciones familiares como constelaciones individuales, son principios, son los mismos principios, es decir, que esto no varían en uno y en otro. Sí varía la forma de trabajo, la metodología, porque en la constelación familiar, que es la constelación tradicional, desarrollada por Bert Hellinger, en el trabajo uno elige representantes, la persona elige representantes y está viendo la imagen, es decir, que va a estar viendo cómo se trabaja y qué es lo que sucede en ese campo, digamos, donde uno hace un planteo de algún tema en relación a lo que le sucede en su vida cotidiana y luego a través de los representantes uno puede ver qué se está expresando y qué está mostrando en relación al propio sistema y en relación al tema que uno trae. Bien, y la persona con esta técnica, ¿cómo es que empieza a visualizar su campo familiar? Bueno, aquí nuevamente hay que distinguir una de otra. En la constelación individual, justamente la diferencia es que no hay representantes aquí, sino que ahora la persona entra en su propio campo de información. Uh-huh. Y entonces la habilidad está en poder guiarlo, facilitarle para que esa persona pueda abrir ella su campo y pueda entrar en los lugares y pueda tener la vivencia desde adentro. Esto marca una diferencia fundamental, porque una cosa es ver una imagen y otra cosa es estar vivenciándola. Y además, porque muchas veces nosotros tenemos algunas ideas de lo que nos sucede. Uh-huh. Pero cuando entras en el campo y vas recorriendo los lugares, esto generalmente se te cambia, empezás a tener una mirada desde el otro que te habita, porque tenemos que entender que es la misma persona la que está entrando, y empezar a verlo desde ese lugar también. Cuando uno dice a veces colocarse en los zapatos del otro, es un juego muchas veces mental. Ahora, en este trabajo es literal, es decir, uno entra en ese otro lugar y empieza a tener una vivencia y se está dando cuenta desde ese lugar qué está sintiendo, si está viendo, si no está viendo, por qué emociones o qué estado por el cual está tomado. Uh-huh. Entonces empieza a abrir un campo de información en la cual primero este campo se despliega y luego se va trabajando para poderlo transformar, es decir, poder hacer las transformaciones que ese campo esté mostrando del desorden que está en juego. Bien, y la persona en sí, por lo que vos nos contás, bueno, hay un mapa, hay distintos personajes. La persona cuando se visualiza en ese lugar, ¿empieza a jugar el rol de otro personaje? En principio, es decir, si estás diciendo cuando entra en su lugar, está sintiendo lo que le pasa en relación a este tema. Uh-huh. Pero cuando entra en el lugar del otro, lo primero que uno al guiarlo busca es que esa persona suelte su cabeza. Es decir, que no ponga la idea que tiene, porque diría, porque haría, sino que justamente soltar y permitirse empezar a descubrir qué siente allí. Entonces que empieza a emerger ahí desde ese otro que me habita y que de repente ahora
puedo estar viendo al otro, puedo no estar viéndolo, entonces empiezo a tener una vivencia de relación y luego cuando vuelvo a entrar en mi lugar por ahí estoy viendo y digo, no me mira y yo necesito que me mire y esto es un dolor para mí. Y entonces cómo vamos trabajando, digamos, con estas imágenes cuando las podemos, cuando permitimos que salgan a la luz y poderlas transformar. Bien, dentro de la técnica en sí, dentro de ese campo, ¿la persona va eligiendo o vos lo vas guiando? En principio la persona plantea el tema que está en juego en su vida. Y lo que plantea es en relación tal vez al trabajo, o en relación a la pareja, o en relación, puede ser en relación a la familia de origen, pero muchas veces es en relación a lo que le está sucediendo en el aquí y ahora. Esto de alguna manera va a estar guiando el material que empieza a aparecer. Porque al principio, bueno, uno dice, mi pareja y tengo un problema con mi pareja, por ejemplo. Entonces, bueno, muy bien, entonces uno piensa, bueno, ubica tu lugar, ¿dónde sentís que está tu pareja? Y uno ubica otro lugar, esa persona la ubica, no uno, la ubica y a partir de allí empieza a aparecer qué surge desde uno de los lugares, qué surge desde el otro de los lugares, qué se empieza a establecer en la relación. Y a partir de allí, empezar a descubrir qué de esto que está en juego muchas veces puede tener que ver con la familia de origen. Entonces empezamos ahora a descubrir que muchos de los patrones que están en juego aquí, en la relación, están condicionados o relacionados con algo que fue pasando en la familia de origen. Entonces ahora empezamos a tener ya esta mirada sistémica de la que hablamos, que es empezar a vernos nosotros dentro de una red. No es una persona aislada. Sí, somos individuos, por supuesto, pero individuos entonces estamos con otros y esos otros estamos estableciendo relaciones todo el tiempo. Bien, y Eduardo, y al mismo tiempo que se está haciendo la consulta, ¿no? ¿Uno tiene presente el árbol genealógico al lado? Yo lo hago de una manera particular. Esto me parece interesante porque yo en realidad siempre en el primer encuentro trabajo algún tema con la persona. Y aquí tenemos que entender algo también que se diferencia de las constelaciones familiares, que es que la constelación individual permite hacer un proceso con la persona, es decir, que la persona trabaje sobre sí misma. No solo un tema, sino entender, me encantaría decir que tenemos una sola implicación en la vida, que es con tal o con cual, pero en realidad somos seres un poco más complejos, vivimos dentro de redes. Entonces, este trabajo permite hacer una secuencia. Yo generalmente en el segundo encuentro sí tomo todos los temas que la persona, si está interesada, quiera explorar, y también ahí sí, también tomo el árbol, trabajando de esta manera, y lo hago de una manera relatada, es decir, que la persona me lo cuente, porque cómo me lo cuenta, también marca características propias. A veces te cuenta más de una familia que de la otra. Cuando digo esto ya estoy diciendo que venimos de dos familias, claro, de dos culturas, no de una encima. Entonces, empieza a aparecer esto y además tenemos en cuenta qué hechos ocurrieron. Porque esos hechos que fueron ocurriendo, y cuando digo hechos, hablo de migraciones, muertes tempranas, separaciones, traumas, los hechos que fueron ocurriendo, tanto en la persona como en su sistema, también fueron marcando, porque al tener estas experiencias, de alguna manera, el amor queda limitado. Es decir, uno tiene que sobrevivir, seguir adelante, pero ese seguir adelante muchas veces es a costa de tener que cerrar ciertas experiencias para luego la persona poder seguir. Pero ese cerrar es cerrarse. Y ese cerrarse entonces va teniendo también un efecto en la generación siguiente y ese efecto se corre entonces a la siguiente, si uno lo piensa esto. Recién hizo referencia a que venimos de dos familias. ¿Suele haber una familia que tiene una pata más floja que la otra? En la visión personal. Claro, lo que sucede es que esas relaciones que se establecen en la pareja, digamos, marca un estilo de relación y una forma de relación. Y entonces ese estilo, esa forma de relación, de alguna manera uno puede leerla como la pata floja, digamos. ¿Quién se impone? Uno podría decir, bueno, de los dos, ¿quién es el más fuerte? ¿El padre? ¿Es la madre? Pero en realidad lo que estamos mirando es en ese imponerse, si vamos a llamarlo así, es por qué ese ser tiene que relacionarse de esta manera. Y también mirar desde el otro lado, por qué ese otro ser que ocupa un lugar sumiso a veces
le toca a este lugar y que tiene que ver con su sistema. Entonces, esta persona empieza a abrir estas imágenes, ya sea por línea materna o paterna, y va trabajando ese material para permitir que algo se sane, ¿no? Este es un poco el y camino. bueno, dentro de este sistema, contanos un poco con respecto a cómo empezar a dar lugar quizás al lugar familiar con el cual no se está identificado. O sea, ¿cómo sería esto? Para explícamelo. Claro, que la persona no está identificada con una parte del árbol familiar, es decir, que está negado, o que está afuera, o que está sacado. Esto es interesante por lo siguiente. Muchas veces cuando alguien consulta, me dice, mirá, yo de la rama paterna no sé nada. No tengo idea, no te puedo dar datos porque por el motivo que fuere, por el motivo que fuere. Y esto es interesante, que más allá que uno tome el genograma, tenga el material, haya escuchado el relato, cuando uno va a estar trabajando luego con la persona, como es un trabajo vivencial, cuando vamos a tomar que del lado paterno no conoce nada, sabe que tiene un padre, pero no conoce nada a partir de allí para atrás por algún motivo en la familia. Cuando esa persona ocupa el lugar del padre y se gira, digamos, en relación a la familia de origen, sí le van a empezar a aparecer imágenes. Y entonces, muchas veces luego de trabajar, la persona se sienta y dice, pero yo no sé si estas imágenes son ciertas o no ciertas. Y yo lo que le digo es que en realidad estas imágenes son las imágenes que lo habitan, y como lo habitan son las imágenes reales, tal como lo habitan, y son las que lo condicionan. Entonces, muchas veces uno tiene la idea que tiene que tener mucha información, y en realidad cuando trabajamos, es decir, lo que hacemos es soltar toda esta información y basarnos más en lo que es el campo. Es decir, que se empiece a abrir en esta relación, en esto que está sucediendo, y entonces uno suelta el saber y la persona tiene que hacer lo mismo, soltar esa idea que tiene y abrirse al material tal como le aparezca. Y entonces va trabajando con esas imágenes internas, permitiendo transformarlas. Y contanos un poco cómo es el proceso de la persona para que pueda dejar ese campo de información que no tiene o que necesita saber. En realidad, lo que está haciendo no es un conocimiento del campo, que esto podría ser una idea que uno puede tener. En realidad no es esto, en realidad es a partir de un tema que la persona plantea, ver qué tiene que ver esto cuando se empieza a abrir el sistema familiar hacia atrás, por ejemplo, con qué tiene que ver en la familia de origen, y una vez que esto se despliega, que la persona pueda girarse y mirar y ver qué material empieza a aparecerle. Entonces ahí están las imágenes familiares que nos habitan, y ese es el camino, digamos. Hay que entender algo también, que esto es un trabajo vivencial. Es decir, cuando la persona está en ese lugar, está sintiendo y viviendo desde ese lugar y está viendo lo que se le muestra. Es decir, se le emerge, digamos, se le presenta, ¿no? Entonces, está teniendo vivencias también en relación a si también los anteriores están cerca, no están cerca, miran, no miran, si es reconocido o no, todo lo que aparece en la imagen. Y también en cierto punto está como afinando su percepción. ¿La persona? Sí. Absolutamente, porque en realidad es ir tomando conciencia de todo esto, ir descubriéndose dentro de esa red, ir recorriendo y vivenciando los lugares de la red y a la vez ir sanándolo. Es decir, muchas veces lo que uno descubre cuando va hacia atrás, a veces son estas imágenes de no ser visto, de migraciones, de situaciones difíciles que tuvieron que atravesar, y uno conecta con este sentir, pero conecta para permitir luego que esto sea transformado. Entonces vamos siempre en esta dirección. Bien, muy interesante la propuesta de la técnica, Eduardo. Y bueno, hicimos una descripción bastante profunda de lo que es en realidad cuando la persona entra en este campo de desarrollo y de relacionarse con una determinada situación, ¿no? Sí. Contanos un poco cómo es que vos guiás a la persona para que pueda comprender esa situación o esa circunstancia. Sí, el trabajo es simple. A la persona simplemente se le pide que
que vivencie esto que le está ocurriendo en el aquí y ahora. Es decir, en el área que sea. Alguien te dice, mira, yo tengo un problema con, o me pasa esto cuando estoy en tal situación, o tengo conflictos con alguien, o entro en estados emocionales que son difíciles, complejos, molestos. Entonces, de acuerdo a lo que la persona plantee, simplemente se le pide que ubique un lugar para ella misma, empieza a hablar de lo que le sucede, y a partir de allí empieza, de acuerdo a lo que relate, ubicar los otros lugares que están en relación con esto. ¿Cómo se puede empezar a sincerar con la situación también? ¿Hay casos donde la persona no pueda ser sincero con esa situación? En realidad lo que más sucede muchas veces es que cuando uno entra en los lugares, en el de uno plantea generalmente que le suceda, pero cuando entra en el lugar del otro, empieza a hablar de lo que el otro tendría que ser y cómo tendría que ser y qué tendría que hacer. Y entonces yo lo dejo que pueda decir esto, pero también le pido que ahora lo suelte y que me cuente qué es lo que está sintiendo desde este lugar, desde este otro lugar. Entonces ahí le permito que se conecte. Y entonces cuando se conecta te puede decir, mira, no siento nada, o siento angustia, o siento esto, no estaba viendo al de frente, o sí lo estaba viendo. Entonces, esto empieza a aparecer la vivencia nuevamente. Esto es lo bueno que tiene, sacarlo de la cabeza, sacarlo de las ideas que lo único que hacen muchas veces es repetir una vez y otra estos lugares para que la persona pueda empezar a vivenciar estos otros lugares también y empezar a partir de allí ver qué relación se va estableciendo y que se va transformando. Muy bien, Eduardo. Bueno, para todas las personas que quieran contactar a Eduardo Fine, pueden ingresar en eduardofine.com.ar. ¿Trabajas en forma individual? Trabajo en forma individual y trabajo en forma grupal, bien, porque una vez por mes hago taller de constelaciones individuales y familiares, porque esta es una posibilidad también de trabajarlo en taller. Y vos sabés que quiero contarte algo, que esto lo fui desarrollando en este último tiempo. Cuando digo último tiempo te hablo de los últimos 3 años, que fue armar un curso online de los órdenes del amor de Bert Hellinger. Vos sabés que durante todo este tiempo que fui enseñando los órdenes del amor, porque estos son los principios, en realidad esto es lo que está en la base, pero esta base está en la vida cotidiana, son leyes que se establecen en las relaciones, las estamos estableciendo todo el tiempo, aún sin conocerlas. Entonces fui desarrollando este curso online donde se ven los principios sistémicos que rigen las relaciones humanas, que son los órdenes del amor de Bert Hellinger. Bien. Y la idea es que no solo aquellas, porque muchas personas dicen, yo no sé si quiero ser constelador, por ahí me interesaría conocer del tema, pero no sé si me interesaría hacer esto o hacer un curso o una formación en. Entonces fui diseñando este curso en el cual a la vez los que entran en él lo hacen de manera que tienen también una tutoría. Esto está a cargo de la licenciada Graciela Borsalino. Ella también es psicóloga, está formada en constelaciones familiares, es consteladora individual. Y lo que permite es ir entendiendo cada uno de estos principios que están en juego. Muy bien. Porque esto está en la vida cotidiana. Perfecto. Eduardo, un gusto. Un gusto, gracias, Sebastián. Muchas gracias por haber compartido con nosotros hoy. Y bueno, esperemos encontrarnos pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.